Responsables para Él es el título de esta enseñanza. Leemos Colosenses capítulo 3, versículo 23. Vamos allá a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y versículo 24 también. Si ya lo tienen, diga, ya lo tengo, ya llegué, ya estoy ahí. Y si no, pues lo vamos a proyectar también ahí en la pantalla. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Responsables para Él, dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Imagina esto, es domingo por la mañana, el horario estelar, como le llaman algunos, o prime time, como le llaman allá en Estados Unidos. Domingo, 11 de la mañana, el grupo de alabanza ya está afinado, el equipo de proyección ya está listo, está con las pilas puestas, pero uno de los músicos no aparece. Resulta que el baterista no aparece, no avisó que no iba a llegar, tampoco contestó los mensajes del líder de alabanza que le había estado escribiendo antes de que llegara la hora. Y de pronto entra ya tarde a la reunión. Toda la iglesia se da cuenta que el baterista llega tarde, llega sin sus baquetas, nomás una. La otra pues ahí se consigue un lápiz o una pluma y sin prepararse, y además con una mala actitud. Tal vez toque bien, pero no está sirviendo con responsabilidad. Ahora imagina un escenario completamente distinto, en donde un músico, ese mismo músico, llega a tiempo, preparado, en comunión con Dios, atento a su equipo, con su corazón enfocado en lo que debe hacer para el Señor. No lo hace porque lo van a ver o para que lo vean, no lo hace tampoco por costumbre, lo hace porque sabe que está ministrando al Rey. ¿Cuál de los dos escenarios refleja un servicio para el Señor? ¿El primero o el segundo? Muy bien, el segundo. A veces pensamos que lo que nuestro grupo de alabanza necesita es que venga algún pastor, algún ministro súper ungido o alguien famoso quizás para que les entrene, para que les inspire, para que los ponga bien filosos en un mes. He recibido llamadas y he sabido de colegas, amigos, ministros que también les han llamado de algunas iglesias para que pongan filosos a los músicos en un mes. Y bueno, eso es lo que a veces pensamos que se necesita. O algunos piensan que lo que se necesita realmente en un grupo de alabanza son nuevas bocinas, unas EAW o unas Mayer, unas bocinas de esas tremendas, o instrumentos musicales nuevos, quizás un nuevo sistema de monitoreo personal, la última tecnología. Pero te has puesto a pensar que no es que falte enseñanza, no es que falte dirección, no es que falten recursos para comprar todo este tipo de instrumentos. Yo creo que lo que falta es responsabilidad. Digan responsabilidad. Dile al que está a tu lado, responsabilidad. Aprovecha, dile. Queremos que la alabanza sea poderosa, pero sin ser constantes. Queremos excelencia en lo que hacemos, pero no queremos compromiso. Queremos resultados sin obedecer, sin seguir y meternos a los procesos. Y es que, mis hermanos, Dios no unge la flojera, no unge tampoco la indiferencia. Dios respalda a los fieles. Hace poco tiempo tuvimos el desafío juvenil allá en Houston y bueno, ya Janet promocionó el congreso de allá de alabanza, yo también promociono el congreso de desafío juvenil, estuvo también el pastor Gama compartiendo por allá y bueno, escúchenlo si pueden. Pero el pastor Arsenio Ramírez compartía con los jóvenes en aquel congreso pasado en febrero acerca de, y ponía la ilustración de un carnicero que está cortando carne y cuando llega el momento de cortar una carne, ¿cuál crees que va a ser el cuchillo, el primero que va a tomar? El que esté más filoso, el que esté más afilado, ese es el que va a usar. De la misma manera, Dios siempre usa a los que están más filosos.
Siempre usa a los que están más trabajados, más afilados, no a los flojos. Dios respalda no a los infieles, a los flojos, sino a los fieles. Así que no esperes que alguien de fuera venga a tu iglesia para hacer aquello que tú no estás dispuesto a hacer desde adentro. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de estar dispuestos a hacerlo, lo de adentro, independientemente de si viene alguien de fuera o no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tomar en serio lo que hacemos. Tomarlo como que lo estamos haciendo para el Señor. La responsabilidad, te leo una definición, la responsabilidad es considerada un valor del ser humano que se caracteriza por la capacidad del individuo de actuar de la manera correcta, esto es, de acuerdo a lo esperado, y comprometerse con propósitos conjuntos. Esta definición que yo leí no proviene de un diccionario bíblico o del hebreo, del arameo, no, proviene de un diccionario. ¿Por qué? Porque esta es una expectativa general para el ser humano. Dice la definición, la responsabilidad es un valor del ser humano. Así que es algo general. En todos los ámbitos se necesita la responsabilidad. Por ejemplo, voy a plantear algunos ejemplos en donde la responsabilidad pues es necesaria. Hablemos de la responsabilidad en el ámbito familiar. Yo sé que estoy hablando a ministros de alabanza, sé que estoy hablando a servidores en la iglesia, pero sé también que vinieron otros que a lo mejor no tienen nada que ver con el ministerio musical, aunque todos somos adoradores. Hablemos de la responsabilidad en el ámbito familiar. Cada miembro de la familia tiene expectativas que llenar, incluidos los hijos. O sea, la tarea de los hijos no es estar todo el tiempo en redes sociales, en los dispositivos, mientras su mamá trabaja y limpia la casa y hace todo el quehacer. Los hijos pues no se espera que estén todo el tiempo en el dispositivo. Ese sería un hijo irresponsable. Se espera entonces en el ámbito familiar que haya responsabilidad, que el esposo tenga responsabilidades, la esposa tenga responsabilidades. Si por necesidad los dos tienen que trabajar, bueno, pues las cosas del hogar pues se tendrán que repartir entre los dos para ser justos y no cargarle la mano a uno solo. Hablemos de responsabilidad ahora en el ámbito laboral. Para que una empresa tenga éxito, para que una empresa funcione, pues deben de tener objetivos claros, que cada empleado se comprometa a cumplir esos objetivos. Y en esta enseñanza nos vamos a centrar en el ámbito del ministerio cristiano. Puede ser el ministerio de alabanza o, como dije, puede ser cualquier otro ministerio. Si la responsabilidad es esencial en los ámbitos familiares, laborales, ¿cuánto más no crees tú que debería ser esencial en el ministerio cristiano? Responsabilidad en el ministerio cristiano es tomar en serio el privilegio de servir al Señor y de servir a su iglesia. Estamos sirviendo a Dios primeramente, pero también como consecuencia estamos sirviendo a la iglesia en donde nosotros nos congregamos. Y esto aunque nadie nos esté aplaudiendo. Nunca vayas a pensar que los aplausos que dan después de cada canción o al empezar o al terminar la reunión son para ti o para mí, son para el Señor. Y bueno, aunque nadie nos aplauda, pues hemos de ser responsables porque es un privilegio servir al Señor. En el grupo de alabanza, por ejemplo, responsabilidad implica prepararnos con anticipación. De esto hablábamos un poco en el taller que me tocó dar esta tarde, esta mañana. Implica prepararnos con anticipación. Esto es haber escuchado las canciones que nos toca ministrar, tener versículos que tengan que ver con la canción, si vamos a dirigir. También Janet estuvo dando principios para los directores de alabanza. También tuvimos talleres para los coristas. Y bueno, aprenderte la melodía que te toca cantar, la parte que te toca cantar. Es prepararnos con anticipación. Pero hay algo muy importante también. Responsabilidad es llegar a tiempo. Hace rato lo decía el pastor Gama. Si estás a las 10, ¿dijiste a las 10? Si estás a las 10 ya estás tarde. Hay que estar antes. Y eso es algo muy, muy valioso, llegar a tiempo. Pero además también respetar los acuerdos del equipo. El equipo de alabanza ha de tener ciertos acuerdos los cuales deben respetarse.
No porque es que como yo estoy más ungido, yo no cumplo con esos acuerdos a los que llegamos. No, no, todos estamos llamados a cumplir con estos acuerdos. Es parte de la responsabilidad. También la responsabilidad implica tener actitud de servicio y no una actitud de exigencia. De, a ver, tú acá, a ver, que me sirvan a mí. No, una actitud de servicio. El Señor Jesús vino a servir y no a ser servido. De tal manera que cuando llegó a aquel aposento alto y no había quien lavara los pies de los invitados, Jesús no se puso ahí a la puerta y dijo: ¿cómo es posible que no tengan un siervo, siendo yo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no tengan un siervo que lave mis pies? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Por qué no lo cuadraste todo? No, el Señor Jesús no se puso en ese plan. Lo que hizo fue, mira, calladito. Tampoco lo anunció, tampoco sacó el teléfono en su Instagram y puso: aquí, voy a lavar los pies, un live. Voy a lavar los pies cochinos, mugrosos de este Pedro, porque como no tuvo listo al esclavo, pues voy a ponerme a lavar los pies. Así que bueno, ahí les va. ¿Cómo lavar los pies? Paso 1, pónganse la toalla. Paso 2, tomen el lebrillo. No se anduvo con esas cosas el Señor Jesús. El Señor Jesús no dijo nada, simplemente comenzó a hacer aquello para lo cual Él vino. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y después les ilustró, les enseñó acerca de lo que Él iba a hacer. Pero también responsabilidad implica ministrar. ¿Se entiende lo que es ministrar? Es una palabra muy común para nosotros. Es parte de nuestro slang, como se dice en inglés, parte de nuestro vocabulario, de las palabras que nosotros usamos en nuestro idioma cristianés o cristiañol. Pero ministrar es servir. Entonces es servir con temor de Dios, no con rutina, sino con temor de Dios. Hagamos lo que hagamos. Ay, pastor, es que a mí nada más me toca abrir esta puerta. Bueno, hazlo con temor de Dios, porque es para el Señor. Así que si lo que hacemos es para Él, como dice Romanos 11:36 y como dice este versículo paralelo en Colosenses 3:23, entonces todo debe hacerse con la actitud correcta, con el corazón correcto. La puntualidad importa. ¿Cuántos dicen amén? La preparación importa. El trato entre nosotros importa. La actitud con la que subimos a ministrar también importa. Porque esto no se trata de llenar un espacio en el programa, de que canten más canciones en lo que llega más gente. Eso pues era como una tradición de hace muchos años. No sé si todavía sea en algunos lugares, supongo que sí. Pero no se trata de simplemente un relleno para que pues, termine de llegar la gente. Se trata de honrar a aquel que nos salvó, de honrar a aquel que nos llamó. Recuerda esto, mi hermano, mi hermana, músico, servidor del Ministerio de Alabanza, no somos artistas. Dile al que está a tu lado: no eres artista, no se te olvide. No eres influencer, ni youtuber, ni María Félix, ni nada de estas cosas. No somos artistas. Tampoco estamos aquí para entretener. Entretenimiento es simplemente hacer algo para que alguien no se aburra. Y bueno, a veces así lo tomamos, ¿no? Y se escuchan comentarios como: pues no me gustó la alabanza el día de hoy. Estuvo más o menos. Como que si estuviéramos aquí esperando a que el payaso nos haga reír, ¿no? El payaso no me hizo reír hoy. Ay, no estaba chistoso ese payaso. No, nosotros no somos payasos, no somos entretenedores de un circo. No estamos aquí para entretener. Somos ministros, somos servidores. Y ser ministro requiere estar comprometido con Dios, de tal manera que si a alguien no le gustó cómo estuvo el tiempo de alabanza que me tocó ministrar a mí, pues qué mala onda por él. A mí me interesa que mi servicio sea un olor grato ante el trono de Dios, que sea agradable a Dios. Mi compromiso es con Él, con su iglesia y también con nuestro equipo. Esto a través de lo que nosotros hacemos. Por eso el siguiente paso natural es este: si fuimos llamados, no podemos estar ociosos. Un ministro responsable se ocupa de aquello que el Señor le ha confiado. El Señor a ti y a mí nos ha confiado un ministerio. Si es la música, este servicio de la música, pues es algo que el Señor nos ha confiado. Así que hay que ser responsables con ello. Tito capítulo 3, versículo 8. Aquí está hablándole el apóstol Pablo a un discípulo joven suyo llamado Tito. Y en esta epístola le hace grandes exhortaciones y utiliza algo así como un estribillo que se llama palabra fiel o palabras fieles.
Y aquí en Tito 3:8 aparece una de estas palabras fieles que se repite no solo en la epístola a Tito, sino también en las otras epístolas pastorales, 1 y 2 Timoteo. Dice Tito 3, versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De que nosotros los que hemos creído nos ocupemos en buenas obras. Esas buenas obras las describe aquí como cosas buenas y útiles para los demás. Cuando el Señor Jesucristo nos salvó, no solo nos perdonó, también nos asignó una función. ¿No te parece eso maravilloso? O sea, el Señor no crea cosas así nomás porque sí. Él nos crea con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Él nos crea con un propósito. Y cuando nosotros pasamos de ser criaturas, creación de Dios, a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo, entonces nosotros comenzamos a descubrir aquellas funciones que Dios nos ha dado para edificar su cuerpo, que es la iglesia. Así que Él no solo nos salvó, sino que también nos asignó una función, y en esa función que Él nos asignó también nos equipa con lo que conocemos en la palabra como dones espirituales. Además, el Señor nos hizo parte de su reino y nos dio una identidad. Somos sacerdotes. ¿Qué te parece? Somos ministros, somos sacerdotes. Y si somos sacerdotes, si conocemos un poquito, por lo menos, acerca de lo que es el sacerdocio en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que el sacerdote no era alguien que estaba de brazos cruzados. Bueno, hubo uno por ahí llamado Elí, pero la Biblia no habla muy bien de él, que digamos, del sacerdote Elí. De hecho, critica algo de Elí y tenía que ver con su físico. Y ese físico que Elí tenía, bueno, pues era debido a que estaba de brazos cruzados, como que no tenía mucha actividad. Así que, bueno, si a alguien ya le entró la curiosidad, quiere saber el chisme, bueno, vaya ahí en 1 Samuel, lea qué onda con Elí, ese sacerdote. Pero el punto que estoy tocando aquí es que un sacerdote no está de brazos cruzados. Si tú y yo somos ministros, somos sacerdotes, pues no estamos para estar ahí sentados. Un sacerdote no tenía días de descanso, no, estaba ocupado siempre en las cosas de Dios. No tenía un día de descanso espiritual. No decía, hoy me voy a desconectar, hoy me voy a olvidar que soy del pueblo de Dios. Hoy voy a ser como todos los demás filisteos o como todos los demás feos que aparecen ahí en la Biblia, ¿no? No, él no tenía días de vacaciones espirituales. Él estaba siempre ministrando. Esto es, enseñando, eran algunas de las funciones de los sacerdotes, ofreciendo sacrificios, intercediendo, sirviendo, y eso mismo es lo que se espera de nosotros el día de hoy. ¿Qué espera Dios de mí? A veces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Algo así como que Dios te va a poner un reflector así, te va a decir, hijo, te quiero llevar a las naciones. Pero la pregunta que deberíamos estar haciendo es, ¿qué es lo que espera Dios de mí? Y la respuesta la vamos a encontrar muy fácilmente cuando nosotros nos exponemos a las necesidades que hay en nuestra casa, pero particularmente en el cuerpo de Cristo. Hay hermanos que a veces preguntan en nuestra iglesia, pastor, es que quiero descubrir cuál es mi don. Qué bueno que quieres descubrir cuál es tu don. ¿Por qué no empiezas por el salón de los niños? Está lleno de chamacos la iglesia. Así que ¿por qué no empiezas por ahí? Chance y si es tu don. Y a lo mejor no, pero pues nunca vas a saberlo si no te metes. Ahí hay necesidad. Hay muchos niños y pocos maestros. Y si tú te dispones y realmente quieres conocer cuál es tu don espiritual, pues mira, empiézale por ahí. Nos vemos en 15 días. Y en 15 días regresa todo despeinado, ¿no? Pastor, creo que no era mi ministerio, ¿no? No, es que todos rápido quieren subir a la plataforma y aquí cantar, ¿no? Y, ¿qué tal? Hasta rapero sale, ¿no? Sí. Pero no quieren empezar por descubrir su talento, su don, siendo más específico, en aquellas áreas en donde hay mayor necesidad. Así que bueno, quizás alguien necesitaba escuchar eso, ¿no? Y dices, no, lo mío no es estar cantando, lo mío es estar en el salón de los niños o estar en las misiones, en esas cosas en donde hay una mayor necesidad. Un ministro no está ocupado
un ministro que no está ocupado en lo espiritual, tarde o temprano se va a ocupar en lo carnal. Repito, un ministro que no está ocupado en lo espiritual, tarde o temprano se va a ocupar en lo carnal. Volviendo con Tito, Tito debía cumplir una tarea, según el versículo que leímos, y era enseñar con firmeza que los creyentes deben ocuparse. O sea, el maestro, el pastor, en este caso Tito, debía estar ocupado enseñando a los cristianos a que se ocuparan. Todo eso tiene que ver con eso, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con servicio. ¿Por qué? Porque estar ocupados en las cosas del reino de Dios es parte de vivir una fe madura. Obviamente no todos tienen una fe madura. Por eso la palabra en Efesios habla acerca de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales tienen esta tarea de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es de llevarlos a la madurez, de que ya no anden por todo viento de doctrina siendo arrastrados de un lado a otro. Así que esto es lo que nosotros vemos, que hay fe en algunos que es todavía inmadura, que todavía se dejan llevar por corrientes por aquí, corrientes por allá, y ya salió esta nueva doctrina, y ya salió este nuevo libro que está revolucionando y que está cambiando la vida de muchos, y ya salió esto otro, y así. Pero hay fe en algunos creyentes que ya es más madura, que ya no se dejan mover fácilmente y dicen, bueno, este predicador puede ser muy famoso, muy erudito, autor de muchos libros, pero lo que está diciendo choca con la palabra de Dios. Suena bonito, pero choca con la palabra de Dios. Me lo vende como si fuera sana doctrina, pero choca. Así que yo mejor mantengo mi distancia, pinto mi raya, como decimos. Hay fe que es más madura y la fe madura se demuestra sirviendo, estando ocupados. La fe verdadera se activa, se pone en movimiento. La fe verdadera se involucra, sirve, da fruto, usando lenguaje paulino en la epístola a los Corintios. Un grupo de alabanza responsable no solo canta el domingo, sino que también está ocupado en la semana. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? O sea, no es solo de subirnos acá y hacer un show y ya, cantar, sino que requiere preparación. Yo entiendo que hay ministerios o áreas de servicio en la iglesia que requieren menos preparación que otras áreas de servicio. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Por ejemplo, el subir a predicar, a enseñar la palabra de Dios, pues no es solamente de saltar aquí y empezar a hablar y decir lo primero que te venga a la mente, ponerte una corbata y ya, todos te van a creer lo que dices. No, hay una preparación previa para poder estar acá, que no tiene solo que ver con lectura, sino tiene que ver también con oración, con pedirle dirección al Señor acerca de lo que Él quiere ministrar a su pueblo. Pero hay otras tareas que no requieren tanta preparación. Yo te invito a que busques esas tareas, esos ministerios o áreas de servicio en donde te va a requerir un poquito más y no al revés. A veces la tendencia es, pastor, ya me voy a bajar del grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque es que hay mucho, hay que ensayar, hay que aprenderse las canciones y luego aparte nos da un discipulado y ya con el otro discipulado ya no puedo más. Así que ¿en qué ministerio hay menos compromiso? Y eso es lo que queremos evitar. Yo más bien quiero desafiarte y creo que este congreso y el pastor tiene este deseo, los pastores tenemos este deseo de que no el servicio de los cristianos a los que nosotros servimos no vaya disminuyendo, sino que vaya creciendo, que vayamos asumiendo mayores retos, mayores desafíos dentro del ministerio, dentro de la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres eso? Bueno, 2, 3, gracias. Qué bueno, con eso lo armamos, ¿verdad, pastor? 2, 3 que dijeron amén, yo quiero más responsabilidad, con eso lo armamos. Pero decía que el grupo de alabanza responsable está ocupado durante la semana. ¿Cómo? En oración. ¿Has puesto en oración los tiempos de adoración, de alabanza que vamos a tener? Generalmente oramos antes de empezar la reunión y eso es muy bueno, pero a veces el tiempo es corto, nos ocupamos en otras cosas y el tiempo puede variar, puede recortarse, pero ¿qué de cada uno de nosotros en lo individual? ¿Separamos algún momento de nuestro día para orar específicamente por los tiempos de adoración que vamos a tener en la semana o en el fin de semana?
Eso es una buena ocupación y también es parte de nuestra responsabilidad. Es decir, no solo estoy conectado musicalmente con la iglesia y con la alabanza, sino que estoy conectado espiritualmente también. Y eso es algo que marca la diferencia entre un músico que toca en un bar, pero que también toca en una iglesia. ¿Sí hay por acá también esas cosas? Sí, por allá hay mucho, ¿eh? Por allá de donde yo vengo hay mucho de eso, de músicos que pues es su chamba, entonces pues tocan la Macarena el sábado y el domingo tocan, pues no sé, una alabanza a Dios y les da igual, para ellos es igual, para ellos dicen es neutral, es mi trabajo, lo que ponga pan en mi mesa, con eso yo le entro. Pero un músico así, pues difícilmente va a orar durante la semana por el servicio de adoración en el que va a participar, mucho menos va a orar por la Macarena que va a tocar, ¿verdad? En el bar, pues no, para nada. Pero el compromiso se puede mostrar ahí, orando, preparándonos en comunión con Dios. Señor, me voy a poner allí delante de tu pueblo y delante de ti primeramente a ministrar. Señor, dame gracia para poder hacerlo. Pon palabras en mi boca, aclara mi mente para poder enfocarme en lo que realmente tiene relevancia en ese momento, pero también en formación del carácter. Efesios 2, versículo 10, dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces pensamos que los que predican o enseñan son solamente los que hacen la obra. Como que tenemos todavía esa mentalidad de la iglesia tradicional, ¿no? En donde el curita es el único que tenía comunión con Dios y voy con el curita para que me perdone los pecados y para que ore por mí y etcétera. Pero no, en el cuerpo de Cristo no son solo los que predican los que hacen la obra, somos todos, somos un cuerpo en Cristo. A veces pensamos que los de la alabanza, pues esos nomás cantan. O sea, los que predican hacen la obra y los de la alabanza, ellos nomás cantan. Y hay más o menos, ¿no? O muy bien, depende cuál sea el caso. Como si la música fuera algo simplemente técnico. Y la verdad, hablo desde mi perspectiva, mi opinión, me da un poco de tristeza ver iglesias que pues presumen de ser bíblicas, que presumen de ser de sana doctrina, pero ven la música de adoración simplemente como eso, como algo técnico. Y los separan y dicen, yo fuera de la iglesia puedo escuchar lo que sea. O sea, Luis Miguel o la Macarena, hoy traigo muy pegada la Macarena, quién sabe por qué, ¿no? Pero ando bien atrasado, como podrás darte cuenta. Bad Bunny o Peso Pluma o qué sé yo, lo que esté de moda, porque eso es lo que hago yo afuera de la iglesia, pero en la iglesia todo debe ser así, el corito, la orquestita, porque es música de iglesia y los separan, pero eso es un error. Ministrar al Señor a través de la música es parte del sacerdocio. En el Antiguo Testamento, los levitas, tenemos a los sacerdotes, pero también tenemos a los levitas. Los levitas eran separados, eran apartados específicamente para ministrar al Señor. Y una de las funciones que ellos realizaban era la adoración, la música. Y ellos debían hacerlo con orden, debían hacerlo con responsabilidad. Habían familias, si tú lees en el Antiguo Testamento cómo se organizaban por tribus, cómo se organizaban por familias, y había el director de esto, el director de canto, el director de los músicos, etcétera, y ellos debían hacerlo pues así, con orden, con reverencia. Así que si tú estás en la alabanza, no estás jugando. Esto no es un juego. Estamos ministrando al Señor y eso es algo serio. ¿Cuántos dicen amén? Es algo serio. No se trata de simplemente andar ocupados porque sí y decir, oh, es que estoy súper ocupado y me eché otro compromiso y así. No, se trata de ser constantes, de ser diligentes en lo que el Señor ya nos asignó. Si ya el Señor te asignó algo, sé constante, sé diligente en eso. No seas como le llamamos ajonjolí de todos los moles, ¿no? Del que está picándole aquí, picándole allá, y está en el coro, pero también está con los niños, y también está en las misiones, y también está en todo. Le pega todo, o le tira todo, pero no le atina nada, no le pega nada. No, seamos enfocados en el ministerio que tenemos, en lo que el Señor nos ha dado. Perfeccionémonos en eso. Proverbios 13, versículo 4.
Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Ay, cómo quisiera mejorar en mi instrumento. ¿Ya estás tomando clases? No. ¿Y luego? Ay, cómo quisiera cantar así, bien bonito. Ok. ¿Ya estás tomando clases? No. ¿Y luego? Así nunca vas a mejorar. O sea, no es como que te vamos a traer aquí la botella de aceite y te vamos a ungir y ya vas a cantar. No, requiere dedicación, preparación, inversión económica muchas veces. Continúa el proverbio diciendo: mas el alma de los diligentes será prosperada. Es que no hay recursos, pues búscalos. Eso es un diligente, y el diligente será prosperado. Un grupo de alabanza sin dirección ni constancia fácilmente cae en comparaciones, en competencia, en desánimo y, lo que es peor todavía, en chismes entre el grupo, en apatía. Qué terrible es ese ambiente, ¿no? En ciertos lugares en donde el grupo de alabanza es terrible, son puros chismes, puros pleitos, pura competencia. Y ahora yo le voy a demostrar que yo ministro mejor. Ahora yo le voy a demostrar quién es el mejor, el más ungido aquí. ¿Te imaginas esas actitudes? Uy, qué triste. Tristemente existen en algunos lugares, en lugares en donde no hay dirección, en donde no hay constancia. Pero cuando todos estamos ocupados en lo que Dios nos mandó, cada uno haciendo aquello que Dios nos mandó, buscándole, preparándonos, haciéndolo con excelencia, ¿saben? Ahí el enemigo no tiene terreno, ahí el enemigo no tiene espacio. Simplemente va y busca un lugar en donde haya un terreno vacío, en donde no haya constancia. Cuando nos ocupamos en lo que Dios nos llamó a hacer, nuestro grupo de alabanza crece, nuestro corazón comienza a alinearse con el Señor y nuestro servicio comienza a ser un servicio fructífero. Si no te agrada la condición de tu grupo de alabanza, comienza tú a hacer ese cambio. Comienza a ser tú el constante. Comienza a ser tú el que sirva a los demás y el que haga la diferencia. Ya vimos que fuimos llamados a estar ocupados en la obra del Señor, pero no se trata únicamente de andar corriendo de un lado a otro sin dirección, o como dije, de llenar simplemente nuestra agenda de actividades para sentirnos útiles. Un ministro responsable no solo se ocupa, sino que se enfoca. Eso lo veíamos un poquito en el taller, en el enfoque. Porque cuando nuestro corazón está desenfocado, la ocupación, lo que hacemos, se convierte en un activismo que no da fruto, más bien cansa, en un activismo que desanima. Y así es. A veces algunos dicen: ay, ¿cómo estás? No, pues es que estoy bien fastidiado porque en mi iglesia no pasa nada, todo es todo repetitivo, todo monótono y no tenemos nada que hacer. Y luego hablas con otro y dice: no, pues es que estoy bien cansado porque en mi iglesia hay muchas actividades y porque es que el pastor acá nos trae para allá y para acá y hay un avivamiento, pero ay, qué cansado es. Es el corazón lo que hay que cambiar, ¿no? No es el entorno, es nuestro corazón lo que debe cambiar. Y a veces me pregunto: ¿cómo te explicas que ante un tiempo de adoración, como el que tuvimos hace un momento, puede haber alguien que salga diciendo: estuvo bien feo, como dije hace rato, estuvo bien aburrido, se equivocaron aquí y allá, no sentí nada? Pero de ese mismo lugar, de ese mismo tiempo de adoración, salga alguien diciendo: el Señor me habló, el Señor me tocó, el Señor me trajo consuelo en una área donde yo necesitaba consuelo. Pero fue el mismo tiempo de adoración. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es el corazón, es cada uno de los que vienen con una expectativa de lo que Dios va a hacer. Pero no es solo los que vienen, los que están ahí abajo de la plataforma, sino comienza por nosotros. Señor, ¿qué quieres hacer tú en medio de tu pueblo, en medio de las alabanzas de tu pueblo? Ya que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Debemos de buscar metas que sean metas claras, alineadas con el llamado de Dios, alineadas también con el propósito de la iglesia. Vamos a ver este principio en la palabra de Dios. Proverbios 21, versículo 5. Hablemos de establecer metas como ministros de alabanza, pero recuerda, puede ser para cualquier servidor.
en la iglesia, establecer metas. Proverbios 21, versículo 5, esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Puedes leerlo tú en la versión Reina Valera 60. Dice: los planes cuidadosos tienen éxito. Esos planes en donde hay detalle, donde se cuida el detalle. Los que se hacen de afán llevan al fracaso. Los que salen de último minuto: ¿y qué vamos a tocar? ¿Quién sabe? Tú dale, ahí te va. Y ahí estamos improvisando. Llevan al fracaso. Ahí sí se nota. Yo entiendo, no quiero hacer generalidades, entiéndanme por favor, hay excepciones y hay diferentes escenarios. Pero hay veces sí en donde vas a un tiempo de adoración y por más que quieras meterte, no fluye el asunto, porque no hay preparación, porque solo hay improvisación, porque no hay interés de parte de los que están ministrando. Y bueno, cada uno daremos cuentas al Señor. Los planes cuidadosos tienen éxito. Tenemos listo cada detalle de lo que va a pasar. Hemos pensado en cada cosa y vamos a darle. Hay éxito allí según la palabra de Dios. A veces lo que estanca el grupo de alabanza no es el diablo. Siempre le echamos la culpa al pobre diablo ese, ¿verdad? No, y que hubo un tema ahí con las bocinas, es el diablo. No, espérate, ya hay que cambiarlas. Esas eran las que usaba Martín Lutero, ya hay que cambiarlas, brother. No, por favor. Lo que estanca el grupo de alabanza no siempre es el diablo, tampoco es la falta de talento. Ay, pastor, es que usted tiene tanto talento ahí en su iglesia. A veces nos dicen a nosotros, es que hay tanto talento ahí en su iglesia. Y yo digo, pues no es como que cayeron así de la nada, así aparecieron, ¿no? O sea, son personas que se han estado formando desde niños. O en Guadalajara ves y dices, mira, todos esos hermanos que cantan y el talento que hay. Claro, pero hay todo un trabajo detrás de parte de los que están formando, pero también de los que se están disponiendo a servir. Así que lo que estanca un grupo no necesariamente es la falta de talento. Yo coincido con la maestra Rosy, ¿no está por ahí la maestra Rosy? Bueno, hace rato la maestra Rosy estaba comentando que ella cree que el canto es para todos, ¿sí? Que es algo que todos pueden desarrollar si le echan un poquito de ganas. Hay algunos que tienen mayor habilidad que otros, que tienen un oído impresionante y les cuesta menos trabajo, a otros les cuesta más, pero ella es de la idea, yo coincido con ella, que todos pueden hacerlo si se disponen, cantar bien. Entonces lo que estanca no es la falta de talento, lo que estanca a un grupo de alabanza o a una iglesia es la falta de rumbo, la falta de objetivos, de metas. Si no hay metas claras, cualquier ensayo que el grupo de alabanza tenga se vuelve rutina. Recuerdo yo haber estado en ensayos hace mucho tiempo en donde llegábamos y era pues, un misterio qué iba a pasar en ese ensayo. Porque para empezar llegábamos y era todos tarde, ¿no? Todos llegaban, era las 10, pero pueden ser 10:30, pueden ser las 11. Y llegábamos y no es para que veas de hace cuánto tiempo estoy hablando. Ponía el director, ponía el cassette de la canción que íbamos a ensayar, que se le había ocurrido que íbamos a ensayar. Y ahí estaba con la grabadora buscando la canción en el cassette. Bueno, luego les van a algún museo para que sepan de qué estoy hablando. Y encontraba la canción y decía, es esta, a ver, escúchenla. En una bocinita ahí de una grabadora, ¿no? Escucharla, a tratar de aprender la canción por primera vez y luego ensayarla. No, era una tortura. Bueno, si no hay metas claras, cualquier ensayo se va a volver rutinario. Cualquier servicio se va a volver pesado. Hagas lo que hagas, porque no sé para dónde voy. No sé por qué hago lo que hago, de qué se trata todo esto. Cualquier error, cualquier ofensa se vuelve una excusa para desanimarte. Cuando un grupo no tiene metas, todo se improvisa, los errores se siguen cometiendo los mismos, no hay seguimiento, no hay crecimiento, se sirve simplemente por inercia. Hoy me toca servir, pero ¿cómo quisiera que no me tocara? Por inercia, no por convicción. No se trata de sonar bonito en lo que estamos tocando, se trata de ministrar con sentido. Y si suena bonito, qué bueno, qué maravilloso. Se trata de ministrar con propósito y con fruto. Pensemos en uno de los hombres más influyentes del Nuevo Testamento, y me refiero al apóstol Pablo. En Pablo, podemos ver un claro ejemplo de alguien que vivía con propósito, alguien que hacía planes, que tenía un objetivo o una visión, le podemos llamar así también, y lo que hacía con responsabilidad para el Señor.
O sea, no era alguien que vivía al día nada más improvisando, era alguien que tenía metas ministeriales claras, alineadas con su llamado, alineadas con su misión. Te doy algunos ejemplos. Tengo una lista aquí de ejemplos de sus objetivos, cómo eran bien definidos. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:6 vemos que tenía una meta. La meta era llegar a un cierto lugar y parte del plan era pasar el invierno allí con ellos, con los corintios. En Filemón, versículo 22, vemos que Pablo le pide a Filemón que prepare alojamiento para él, porque planeaba ir a visitarlo pronto. ¿Te fijas? Alguien que tenía metas. Voy a ir a tal lugar, voy a ir a tal lugar. En Hechos 19:21 vemos cómo Pablo traza una ruta en donde esa ruta tenía metas específicas. Por ejemplo, visitar Jerusalén, visitar Macedonia, Acaya y llegar a Roma. Alguien con metas claras. En Romanos 15:24 menciona su deseo, su propósito de visitar Roma en camino a España. Tenía la meta de llegar a España. Esa era su meta misionera a largo plazo. En 1 Tesalonicenses 3:10, él expresa que oraba con insistencia para volver allí a Tesalónica, para personalmente ir y fortalecerlos. En Tito 3:12 dice que ya había determinado pasar el invierno en Nicópolis y estaba organizando quién lo iba a sustituir a Tito. En 2 Timoteo 4:9 y 13 pide que vayan a verlo y que le traigan sus libros, sus pergaminos, su capote, porque estaba pensando en su formación, en su enseñanza y también en sus necesidades personales. Así que Pablo vemos que tenía metas que tenían que ver con su llamado, metas prácticas también, espirituales y prácticas. Sabía dónde iba, sabía con quién quería estar, sabía lo que iba a necesitar, y todo esto lo organizaba porque su servicio era para el Señor. Él siempre se presentaba y decía: soy siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, llamado por Jesucristo. Y así es como él se movía. Así como Pablo trataba esos objetivos en obediencia a su llamado, pues ¿qué crees? El grupo de alabanza también necesita metas espirituales, metas técnicas, metas comunitarias. No podemos funcionar con base en la emoción del momento. Ay, sí, bueno, estamos emocionados ahorita por el congreso que va a venir, y luego se nos baja la euforia del congreso. No podemos vivir así. Necesitamos tener esta mentalidad de que servimos al Señor. No debemos estar simplemente funcionando porque ay, ya viene el evento o ya viene el congreso, qué sé yo. Ministrar al Señor requiere planeación, orden, evaluación. ¿Cómo salió lo que hicimos? ¿Cómo está saliendo? ¿Cómo estamos funcionando? ¿Cómo podemos crecer? Y de verdad, se los digo de corazón y en buena onda, como decimos, si llega a haber una evaluación en el grupo de alabanza y te dicen: hermano, no le estás haciendo, la verdad, ya tienes tiempo y no estás rindiendo, ya tienes tiempo y no vemos crecimiento en ti, ¿por qué no? O buscas otro ministerio en donde hay necesidad, o te preparas mejor y regresas preparado. Y asumir eso con humildad, asumir eso con madurez, como debe ser. Volviendo con el grupo de alabanza, debemos tener claras estas metas en nuestra iglesia, en nuestro grupo de alabanza. Pensemos en la iglesia del Señor. La gran meta del Señor para su iglesia no es, estoy hablando de la gran meta del Señor para su iglesia, no es que hayan grupos numerosos de alabanza que tengan los mejores equipos y que suenen impresionantemente, así como si estuvieras frente a Coldplay. Esa no es la gran meta de la iglesia. La gran meta de la iglesia no es que hayan auditorios impresionantes, que costosísimos. Ahí en la ciudad donde yo vivo hay una iglesia que está en una de las carreteras o del periférico que le da vuelta a toda la ciudad, en una área muy, muy concurrida, que solo la fuente de esa iglesia, o sea, en la fachada de la iglesia tiene una fuente enorme, enorme. Solo mantener esa fuente así, con esa agua que tiene, con ese dinero se podrían mantener, yo creo que cientos de misioneros
en países en desarrollo. Pero bueno, ahí tienen la fuente. La gran meta del Señor, y de verdad no estoy diciendo que sea malo tener fuentes, no, simplemente estoy diciendo que la gran meta del Señor no son fuentes, no son grupos impresionantes, coros impresionantes, no son tampoco templos impresionantes, no. La gran meta del Señor es que su iglesia sea a la imagen de Cristo. Esa es la gran meta del Señor. Qué bueno que lo está reflexionando, está así, loading, todavía lo está cargando así. A ver. Qué bueno, si hay fuente, qué bueno. Si hay grandes grupos, qué bueno. Si hay templos impresionantes, qué bueno. El otro día el pastor Gama, cuando fuimos allá a Houston, fuimos a visitar uno, nomás que no nos abrieron el templo ese tan bonito que había ahí. Pero si lo hay, qué bueno. Si hay los recursos, maravilloso. Pero recordemos que la meta del Señor para su iglesia es formar a Cristo, a su Hijo Jesucristo, su carácter en la iglesia. Efesios 4:13 lo deja claro. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto incluye, este propósito incluye una formación de carácter semejante al de Cristo. Eso es una gran tarea, ¿no? Esto incluye unidad en la verdad y en el amor. Que en una iglesia todos creamos lo mismo. De verdad, yo sé que esto suena bien contracultural ahorita, ¿verdad? En donde no debe haber diversidad de pensamiento y cada cabeza es un mundo, y nos traemos esos rollos a la iglesia. Y bueno, es que tú crees en eso, pero yo creo diferente. Eso puede funcionar dentro del cuerpo de Cristo. O sea, yo puedo pensar diferente a un hermano de alguna denominación, no voy a decir ninguna. Podemos pensar diferente, pero somos hermanos aún. Que bueno, gloria a Dios. Pero no podemos estar en la misma iglesia. No podemos congregarnos en la misma iglesia. Por eso existen las denominaciones, porque pensamos diferente en ciertos puntos secundarios que, aunque seguimos unidos por medio de Cristo, no podemos trabajar juntos. Y esto lo ves en la palabra de Dios. O sea, yo sé que algunos me están viendo como, ¿qué está diciendo, pastor? Si todos tenemos que amarnos y ay, besitos para todos. No, espérate. Tienes a un Pablo y tienes a un Bernabé, el Dream Team de las misiones, ¿sí? Y de pronto se van a uno de estos viajes misioneros y Bernabé se trae a su sobrino, llamado Juan Marcos. Y Juan Marcos, estando en el viaje misionero, en lo recio de la batalla y del servicio, en donde se pone dura la cosa, ¿no? Dice Juan Marcos, no, ¿saben qué? Yo mejor me regreso, porque es que creo que este no es mi ministerio, o qué sé yo, no sé, la Biblia no dice cuál fue el motivo por el cual él se regresó, pero sí dice que los abandonó. Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en el viaje misionero. Bueno, pues ya se fue, siguieron adelante, Dios estuvo con ellos, la gracia de Dios, todo bien. Pero después se juntan Pablo y Bernabé para planear un trabajo ministerial, un viaje misionero. Y entonces dice Bernabé, yo me lo imagino así en Starbucks platicando, ¿verdad? Con un Pike y con un espresso. Pablo, y no, sí, yo creo que Pablo tomaba espresso, una persona muy inteligente. Entonces estaba tomando su espresso. Oye, sí, vamos a ir a tal lugar y a tal lugar. Sí, ya hablé con Juan Marcos, va a venir, le dice Bernabé. Y Pablo le dice, ¿quién? Juan Marcos, Marquitos. ¿Sí? No, Bernabé. Tu sobrino no viene con nosotros al viaje. ¿Pero por qué no? Oye, ¿te parece un poco que nos abandonó, nos dejó tirados en pleno viaje misionero? Bueno, sí, pero hay que darle chance. Mira, no va. Dale chance, Pablo. Ya te dije que no va. Y si viene Juan Marcos, yo no voy. ¿Te imaginas? O sea, ¿dejaron de ser hermanos? No. Simplemente no pudieron trabajar juntos por una diferencia de opinión. Yo he hecho este ejercicio antes y lo voy a hacer ahorita, aprovechando que tengo todavía, ¿cuánto me queda, pastor? ¿2 horas más? Bueno, ahí te va el ejercicio. Ya te hice una paráfrasis de lo que ocurrió allí. Ahí te va el ejercicio. Levanten la mano quienes están del lado de Pablo. No llevarían a Juan Marcos al viaje misionero. Levanten la mano. ¿Quiénes son Team Pablo? A ver, no, pero levántenla, no pasa nada, ¿eh?
Ahí están, esos son los Team Pablo. Ahora bájenlos, bajen la mano. ¿Quiénes son Team Bernabé? A ver, levanten la mano los que son Team Bernabé. Sí se llevan a Juan Marcos. Son más misericordiosos, son menos. Pero te fijas, aún así, aquí ya hay diferencias de opinión en ese aspecto. Entonces, podemos tener diferencias de opinión, sí, pero para cohabitar y trabajar juntos es complicado. Por eso debe haber unidad en nosotros, unidad en la doctrina esencial y en doctrina secundaria también, si vamos a estar dentro de un mismo trabajo para el Señor, de la misma obra, en el grupo de alabanza, por ejemplo. Esto incluye también, volviendo con Efesios 4:13, madurez espiritual que produzca fruto duradero. Es lo que buscamos, de verdad. Mi objetivo como pastor del Pastor Gama es que hayan creyentes maduros en nuestras iglesias. No dije perfectos, porque digo, no creo que pienses que era muy perfecto Pablo diciendo, no va Juan Marcos. O Bernabé queriéndolo llevar, a pesar de que pues, no era muy maduro, diligente, constante, qué sé yo. No perfectos, pero sí maduros. Que después puedan reconocer, como Pablo, al final de sus días. Dice, tráiganme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué te parece? Hubo un cambio ahí en Pablo, ¿verdad? Y reconoció que quizás se le pasó la mano, quizás fue demasiado exigente, duro, legalista, no sé. Pero al final de sus días dice, tráiganmelo porque me es útil para el ministerio. Aplicándolo esto al grupo de alabanza, cantar bien no es la meta final. Estamos hablando de metas espirituales. Cantar bien no es la meta final. Parecernos a Cristo sí es la meta final. Y si nos parecemos a Cristo, vamos a ser diligentes en nuestra manera de cantar y vamos a prepararnos y vamos a dar la milla extra. Si la música no está ayudando a formar el carácter de Cristo en nosotros y en la congregación, algo está fuera de foco. La música, el tiempo de adoración, va junto con este objetivo. ¿Se fija? O sea, no es el objetivo, la meta de Cristo para su iglesia y el pastor también es llevar a los creyentes a la madurez. Y el grupo de alabanza no, va para otro lado. No, debemos del grupo de alabanza alinearnos hacia ese objetivo del pastor que está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cómo mi música, cómo mi alabanza, cómo mi servicio puede contribuir para formar el carácter de Cristo maduro en los demás creyentes. Te doy un ejemplo porque yo los veo algunos con cara de ¿what? ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Cómo la música va a formar, o el servicio en la música, en la adoración, va a formar el carácter de Cristo en los creyentes? Te pongo un ejemplo, volviendo con el ejemplo del principio, en la introducción. Ese ministro que llega puntual, ese ministro que se prepara, ese ministro que viene bien presentable para ministrar, ese ministro que si le dicen, hoy no te va a tocar cantar por X, no hace su berrinche y se vaya al rincón, no, dice, gloria a Dios, pues vamos a alabar al Señor. Y yo alabo al Señor, aunque yo no esté arriba ministrando, yo alabo al Señor. Porque hay algunos que no son muy maduros, que solo cuando les toca ministrar, acá arriba de la plataforma están, wow, y allá abajo están así. O ni vienen, no me toca hoy no me toca brillar, no me verán. Se perderán de mi luz radiante. No, estamos hablando de madurez. Entonces, un ministro maduro está modelando eso. Cristo me está formando. No lo está diciendo con palabras, pero lo dice con su actitud. Y eso motiva a otros a imitarlo, a ver qué es lo que está pasando en tu vida. Dios no trabaja sin estructura. En cada iglesia local hay visión, hay dirección, hay propósito, o al menos así debe ser. Y Dios pone a pastores para establecer esas metas, como lo dije, entre los demás ministerios. Yo te pregunto, y no me respondas, es una pregunta introspectiva. ¿Sabes cuáles son las metas de tu iglesia para este año? Silencio, así, total. Está bien que bueno, ¿cuáles son las metas de mi iglesia para este año 2025, que ya va a la mitad? ¿Qué está planeando tu pastor? Te ayudo un poquito más con la pregunta. ¿Qué es lo que tu pastor está planeando? ¿Lo conoces por lo menos? ¿O has hablado con él? ¿O te has tomado un café con él? Porque algunos son bien injustos con nosotros, ¿verdad, pastor? Ahí voy a sacar mis amarguras pastorales. Dicen, me voy de la iglesia
¿Por qué? Porque el pastor nunca me visitó en mi casa. Se oye bien acá, ¿no? Bien la Rosa de Guadalupe. Pero a ver, hay que preguntar. Oye, brother, ¿invitaste al pastor alguna vez a tu casa? No. Pues ¿cómo va a ir a tu casa si no lo invitas? Digo, no es como que va a llegar así como que, vale, llegué, invítame a pasar. No. ¿Te fijas cómo son injustos a veces con nosotros? Pero decía, ¿sabes qué planes tiene tu pastor para este año? ¿Sabes qué palabra han recibido como iglesia como dirección de Dios? O sea, hay direcciones que Dios le da a cada iglesia en tiempos específicos dentro de su plan. ¿Me explico? Y te pongo como ejemplo Apocalipsis 2 y 3, en donde ves a estas 7 iglesias que estaban en Asia Menor, y a cada una de esas iglesias Dios les dio un mensaje distinto. Dios les dijo algo diferente, algo particular para cada una, relacionado con su contexto cultural, relacionado con aquello que tenía que ver con ellos mismos, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con las iglesias. Hay moveres que Dios tiene particularmente con algunas iglesias en algún momento en particular. Hay iglesias, por ejemplo, en donde el énfasis ahora que Dios está poniendo tiene que ver con la instrucción en la alabanza y la adoración, como aquí, por ejemplo. Pero hay, en ese mismo momento, en otra iglesia, el énfasis puede ser otro. En otra iglesia, el énfasis que Dios está poniendo tiene que ver con los dones espirituales. Y se está enseñando acerca de eso, y se está instruyendo, y se está poniendo en práctica. Y bueno, es mismo tiempo, mismo Dios, el cuerpo de Cristo, pero direcciones diferentes para cada iglesia local. La pregunta es, ¿sabemos cuál es la palabra que Dios le ha dado a nuestra iglesia como dirección? ¿O sabes qué son esas cosas que tu pastor nunca va a permitir que se hagan en tu iglesia porque simplemente no están dentro de las metas previstas? Eso es bueno, conocer nuestra iglesia, nuestros pastores, sobre todo si sirves en el grupo de alabanza. Si no sabes el corazón de tus pastores o lo que está en su corazón, puedes estar ministrando bien, pero estar desenfocado. Ay, pastor, ¿por qué no cantamos las de quién sabe cuál artista? Está frustrado el hermano porque no cantan las de quién sabe quién, ¿no? Como quieras llamarle, el artista de la farándula cristiana. Estás frustrado, pero sabes, eso se resuelve bien fácil. Conoce a tu pastor y te vas a dar cuenta que nunca cantarían en tu iglesia o que nunca harían en tu iglesia. Y esto es algo que los pastores constantemente debemos de estar transmitiendo, las metas, lo que hacemos, vamos a hacer, y lo que nunca haríamos también. Lo que hacemos en la plataforma debe estar alineado con lo que Dios está haciendo en casa. Un ministro responsable no solo canta, también pregunta, también escucha, se deja pastorear, se alinea con su pastor. No se trata de cantar ahí lo que salga o de ensayar lo que se pueda. Un grupo de alabanza que honra al Señor establece metas claras, creer en que el Señor va a hacer algo, pero también crecer en excelencia, fortalecer la unidad, crear una cultura de adoración bíblica entre nosotros. Los planes sin oración son ambición nada más. Y la oración sin planes es emoción. Pero cuando hay oración y hay dirección, ¿saben qué hay? Hay fruto del Señor. Vayamos al siguiente punto porque el tiempo me está ya indicando que todavía tengo 1 hora más. Hablemos del trabajo en equipo. Las metas se cumplen en equipo. No pensemos en que es el pastor el que lo tiene que hacer todo. Por más ungido que sea tu pastor, ¿sí? Él no lo va a hacer todo. Las metas se cumplen en equipo. Tú y yo no estamos llamados a ser llaneros solitarios. ¿Sabes qué? Estaba viendo algunas estadísticas, las cuales reflejan que en las iglesias locales el 80% del trabajo ministerial suele caer sobre el 20% de los miembros. Eso es en general, y eso es allá en Estados Unidos. 80% del trabajo ministerial recae en 20% de los miembros de la iglesia. ¿Qué te parece? En un equipo de fútbol no todos meten goles, ¿verdad que no? Pero todos participan en la jugada. Uno le da el pase al otro y así. El portero, cuando mete gol el equipo, el portero también es parte del gol, aunque él está hasta allá, del otro lado, en el otro extremo, ¿no? Y el que mete el gol
no podría haberlo hecho si no le hubieran dado el pase, si otro no le hubiera dado el pase para meter el gol. Pensemos en Moisés. Cuando el pueblo estaba peleando contra Amalec, había algo muy peculiar que ocurría, ¿te acuerdas? Cuando el pueblo iba prevaleciendo, era porque las manos de Moisés estaban levantadas. Y cuando Moisés bajaba las manos, empezaban a perder, empezaban a ser derrotados. Y ellos idearon un plan y dijeron, pues Moisés se cansa, así que ¿qué hay que hacer? Levantémosle las manos, sostengamos las manos de Moisés. Y ahí estaba Moisés, pero otros dos al lado de él levantándole las manos para que el pueblo pudiera prevalecer. De la misma manera, en el grupo de alabanza deben de haber también personas que levanten, que sostengan los brazos de su pastor, que sostengan los brazos de su líder de alabanza. El verdadero adorador no solo está ahí, bueno, esto es mi instrumento, esto es lo que yo hago, no. También está con un corazón disponible, sensible para poder apoyar. El Señor Jesús, a pesar de que es Dios todopoderoso, se hizo rodear de un equipo, y eso es algo que siempre me ha volado la cabeza. Como Jesús, siendo Dios, no teniendo necesidad de nada, porque no tenía necesidad de nada, ¿verdad que no? Se hizo rodear de un equipo. ¿Y qué equipo? O sea, no escogió así como que no, este bien erudito y este bien. No, escogió pescadores, gente, dicho en el lenguaje de los hechos, sin letras y del vulgo. Y con ese pequeño equipo de gente imperfecta, pero responsable, con excepción de uno, ¿ya sabes quién? El Evangelio ha sido proclamado hasta el día de hoy. Volviendo con Pablo, Pablo tampoco actuaba solo, nunca. En Tito 3:12 vemos un solo ejemplo en donde vemos cómo no actuaba solo. Ahí en Tito 3:12 dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Ahí está hablando Pablo, pero ya va implícito Tito. O sea, Tito estaba con Pablo, era parte de su equipo. Está también Artemas y está también Tíquico. Y tengo para poder hablar acerca de cada uno de estos personajes bíblicos, pero el tiempo nos está avanzando y yo quiero más bien acercarme a la conclusión. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Después de haber escuchado lo que hemos escuchado, después de haber escuchado que hay que estar dispuestos, hay que tener objetivos claros, hay que pensar que es un privilegio lo que estamos haciendo, pensar que no se trata solo de mí, sino esto constituye a un equipo también. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos, siervos del Señor? La responsabilidad no comienza en el micrófono ni en el instrumento musical, comienza en nuestro corazón. Un corazón que debe entender que todo es para Él. ¿Pueden decirlo? Todo es para Él. Lo veíamos en la mañana, nos explicaba Janet en la mañana, acerca de cómo todo es para Él. Y saben, cuando nosotros entendemos esto, que mi vida, mi tiempo, mis decisiones, todo le pertenece a Él. Todo es para Él. Entonces, si es así, seremos fieles, aunque nadie nos aplauda. Seremos puntuales, aunque estemos cansados. Y decimos, ¿puedo echarme una siestecita? Al cabo, pues, llego al ensayo. Llego tarde, pero llego. Bueno, si entendemos que todo es para Él, seremos puntuales, aunque estemos cansados. Si entendemos que todo es para Él, seremos constantes, aunque otros sean inconstantes. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, Pablo nunca dijo, no, pues Demas ya me abandonó. No, pues yo también, pues ¿para qué le echo tantas ganas? Y también Demas, mira. No, él dijo, pues allá Demas, yo soy constante. Y sus demás colaboradores también dijeron, yo seré constante. Si entendemos que todo es para Él, seremos humildes, aunque tengamos muchos dones. Yo soy de la idea, y esto es mi opinión interpretativa de la palabra, yo soy de la idea de que el Señor puede darnos dones, pero si le pedimos dones, Él nos puede dar más dones. Yo soy de esa idea. Algunos dicen, no, ya con los que naciste, ya con esos. Pero yo creo que el Señor le da más, al que tiene, le será dado más.
habla en la parábola de los talentos, que es un paralelo. Así que si tienes muchos dones y Dios te da más y te da más, el asunto es ahora ser humilde con esos dones que tenemos. Porque ahí es en donde muchos chafean, Dios les ha dotado de muchos dones espirituales, pero no son humildes. Son las superestrellas inalcanzables que piensan que se cocinan aparte de los demás, que piensan que son especiales porque tienen muchos dones. Bueno, alguien que entiende que todo es para él será humilde aunque tenga muchos dones. Alguien que entiende que todo es para él será obediente aunque no le toque liderar. Porque nos encanta que sean obedientes con nosotros. Nos encanta que se sometan a nosotros. Y a veces vienen, pastor, es que esta persona no se somete, no se sujeta a mi ministerio. Pues tú tampoco te sujetas, brother. O sea, ven el ejemplo en algún lado, yo creo, ¿no? Pero no, alguien que entiende que todo es para él será obediente aunque no le toque liderar, aunque no tenga personas bajo su cargo. Dios está buscando ministros fieles, no influencers, no estrellas. El Señor busca ministros fieles. Y cuando encuentra un corazón rendido, el Señor lo usa para encender un fuego en toda la congregación, para que haya ese avivamiento. Dios puede empezar con uno, mis hermanos. Él puede. ¿Cuántos dicen amén? Pero si todos queremos ser ese uno, imagínate lo que Dios puede hacer. Te invito a que te pongas de pie. Démosle gracias al Señor por su palabra, porque Él nos ha hablado, Él nos ha desafiado, nos ha confrontado y queremos ser responsables para Él. Señor, reconocemos que todo es para ti lo que hacemos. Nuestra vida es para ti. Nuestro servicio es para ti. Y Señor, hoy queremos reconocer nuestras áreas débiles en donde quizás no hemos sido responsables. Y no solo queremos quedarnos ahí en la condenación o en sentirnos acusados. Tú nos señalas esas áreas para que podamos cambiar, para que podamos tomar decisiones distintas y así ofrecerte servicio, adoración, alabanza que te sea agradable, Señor. Quizás estábamos pensando en cosas místicas que íbamos a experimentar y cosas raras, pero tú nos has enfrentado ante algo muy práctico, una expectativa que está en todos los ámbitos de la vida, que es la responsabilidad. Se espera en la familia, se espera en el área laboral, pero tú le esperas de nosotros y queremos ser responsables para ti, Señor. Así que medita por un momento, habla con el Señor. Déjalo que Él te muestre esas áreas que necesitan desarrollo en tu vida, esas áreas en las que necesitas crecer, en las que no estás siendo particularmente responsable. Le diga, Señor, aquí estoy. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Cantábamos hace un momento, úsame a mí, pero tú usas a personas responsables. Yo quiero ser esa persona responsable, puntual, dedicada, fiel. Sigue hablando en mi vida, Señor. Sigue transformándome a mí, transformando mi entorno. Yo sé que tú vas a hacer cosas poderosas a través de este vaso de barro inútil, pero útil en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos rendimos delante de ti. Se trata de ti, Jesús, el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Hablaba de ti, Jesús, era sombra y figura de lo que vendría.
trata de ti, Jesús, el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Hablaba de ti, Jesús, era sombra y figura de lo que vendría. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. Y hoy puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Vamos a hacerlo una vez más en todo nuestro corazón. Se trata de ti, Jesús, el gran